Pascual produce. Mi visión del mundo cambia constantemente. Conforme aprendo cambio y me siento diferente. Miles de pensamientos acumulo en mi mente, dándome perspectivas que cambian mi presente. Ahora siento y pienso que este ritmo es diferente, puesto que es exactamente lo que sucede en mi mente. Miro el pasado y me asombra lo que ayer fue mi presente. Lo que yo pensaba entonces creía pensaría por siempre. Hoy miro al pasado y es diferente al presente. Si el yo del pasado vuelve me mirará indiferente. Quizás se asuste o me odie porque pienso diferente, pero es porque no he aprendido lo que yo tengo en mi mente. Y ahora me pregunto mi futuro a dónde va. Hay caminos tan variados como peces en el mar, como estrellas en el cielo y principios sin final. Un futuro tan incierto que se cambia de disfraz. Reflexiono en mi vida cambiante cada día. El mundo gira y gira como mi perspectiva. La vida es muy variable y no quiero seleccionar alguna forma que no cambie y se mantenga siempre igual, como una roca que en 100 años poco o nada cambiará. Yo quiero ser como es el ritmo de un instrumental de rap, siempre diferente para poder expresar las emociones, sentimientos que acumulo sin cesar en esta mente licuadora que revuelve mi pensar, donde el orden jamás importa, tan solo poder mirar el universo de una forma que nadie ha visto jamás, agudizando mis sentidos para así poder captar lo que es el tiempo en el espacio, deformándose sin más. Soy como el tiempo relativo y el espacio mi lugar, donde estoy, quién soy yo, quién seré, a dónde voy. Mis pies no están en la tierra, pero a la luna no voy. Y aquí estoy con mi voz expresando quién soy, contemplando el universo que habita aquí en mi interior. Pero aunque reclamo libertad no la consigo, y es que habito en una jaula que aprisiona mis sentidos, pensamientos, emociones y el futuro al que yo aspiro. Constantemente me enfrento a quienes obstruyen caminos, a veces con reflexiones cuando los quiero ayudar, y otras veces solo escribo para poder expresar que la vida no siempre es seria, que el reír es esencial, que no solo existe una forma de expresar y de pensar, porque cada sentimiento y cada situación nos impacta diferente y altera cada reacción. El porqué, el dónde y el cuándo, y también el por qué no, forman parte del paisaje de mi vida el día de hoy. Y mi voz es el espejo que refleja mi interior, lo que siento en el momento de cualquier situación. Siento nunca ser constante cuando se habla de emoción, tan solo quiero expresarme como yo me siento hoy, porque soy un ser humano, no una constante ecuación. Cometeré mil aciertos que luego serán error. Mi presente es un destello al cual yo pondré corrector, cuando en un futuro observe que este ya no es lo mejor. Y aunque dedos me señalen para bien o para mal, continuaré siendo el viento que se cambia de lugar, transportándome en mi lienzo para el frente y para atrás. Y si el viaje no incomoda, porque tendré que parar. Viajo en esta vida viendo veces hacia atrás, analizando